El secreto del Arca de Noé en cómo funcionó realmente por dentro. Todo lo que te enseñaron sobre el Arca de Noé era mentira. No era un barquito con jirafas asomándose por ventanitas. Era una máquina de supervivencia tan perfecta que cuando los ingenieros navales modernos analizaron sus dimensiones, quedaron sin palabras. Pero hay un secreto técnico que estuvo escondido durante 4000 años dentro de esas paredes de madera. Y cuando lo descubras vas a entender por qué esta historia persigue a la humanidad desde siempre. Por qué cada cultura tiene su versión del diluvio. Por qué científicos obsesionados siguen buscando sus restos en Ararat. Hoy te voy a mostrar cómo funcionaba realmente esa estructura por dentro. Los sistemas que permitieron que 8 personas mantuvieran vivos a miles de animales durante más de un año flotando sobre un océano que había devorado al mundo. Esto no es religión. Es ingeniería pura, un problema técnico tan brutal que hoy sería casi imposible replicarlo. Y Noé lo resolvió hace 40 siglos. En 1963, un ingeniero naval con 40 años construyendo buques de guerra, estudió las dimensiones bíblicas. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Cuando hizo los cálculos se quedó paralizado. Esas proporciones, 6:1 en longitud y anchura, 10:1 en longitud y altura, son exactamente las mismas que usa la ingeniería naval moderna. Exactamente idénticas, no similares. Pero esas proporciones no fueron descubiertas hasta el siglo XIX, después de siglos de naufragios. Noé lo sabía 4000 años antes. El arca medía 135 metros de largo, 20 de ancho, 15 de alto, un edificio de 5 pisos acostado, 40.000 metros cúbicos de volumen. El desplazamiento del Titanic. Y aquí está la pregunta que debería quemarte. ¿Cómo diablos? Esa cosa no se hundió con miles de animales, toneladas de comida y 8 personas durante 377 días. Porque no fueron 40 días. 40 días fue solo la lluvia. La estancia completa fue más de un año. 377 días encerrados en una caja flotante, mientras el mundo moría afuera. Y el secreto que cambia todo es este. Noé no construyó un barco, construyó una biosfera autónoma, un ecosistema cerrado con mecanismos que la humanidad no desarrollaría hasta siglos después. Ventilación por convección, distribución de agua por gravedad, almacenamiento por compartimientos. Nada de esto debería existir en la mente de un hombre antiguo. Pero existió, funcionó, y por eso estás vivo. Ahora dame un like si quieres saber cómo lo hizo. Suscríbete porque lo que viene te va a cambiar la forma de ver el mundo antiguo. Deja de pensar en el arca como barco. Era un almacén flotante de 3 pisos diseñado para albergar vida durante un cataclismo global. Y aquí está el problema que vuelve locos a los escépticos. ¿Cómo metiste millones de especies ahí dentro? La respuesta destruye todo lo que creías. Noé no llevó millones de especies, ni cientos de miles. La palabra hebrea min, que traducimos como especie, no significa especie biológica moderna, significa familias genéticas completas. Noé no necesitaba un pastor alemán, un poodle, un labrador y todas las razas de perros. Solo necesitaba un par de cánidos, un ancestro común. La diversificación ocurrió después por variación genética natural ya codificada en ese par original. Esto es genética básica. Los estudios estiman menos de 16.000 animales necesarios. 16.000 no millones. Animales del tamaño promedio de una oveja. Y aquí viene otro detalle que nadie menciona. ¿Quién dijo que Noé llevó adultos? Si fueras tú optimizando espacio, comida y manejo, llevarías elefantes de 5 toneladas o crías de 120 kilos que crecen después en animales jóvenes. Pequeños, comen menos, duermen más, se manejan fácil. El espacio se reduce dramáticamente. El arca tenía 3 niveles, 3 pisos multiplicando el área útil. Cada nivel con las dimensiones dadas son 9.000 metros cuadrados totales. Más que 2 campos de fútbol sumados, y los 16.000 animales ocupaban solo 56% de la capacidad. Deja casi la mitad para alimentos, agua, suministros y vivienda familiar. El espacio no era el problema. El problema real que debería quitarte el sueño no era meter animales, era mantenerlos vivos. Piénsalo. Han 377 días. 8 personas cuidando 16.000 criaturas en ambiente cerrado flotando sobre océano global. ¿Cómo alimentas esa cantidad? ¿Cómo das agua? ¿Cómo manejas toneladas de excremento diario? ¿Cómo evitas que el aire se vuelva tóxico? ¿Cómo mantienes temperatura estable? ¿Cómo evitas enfermedades? Estos son problemas brutalmente reales que necesitaban soluciones reales. Y aquí la historia se pone interesante, porque cuando analizas el diseño con ojos de ingeniero, empiezas a ver sistemas incorporados que no deberían estar ahí. Sistemas que sugieren conocimiento técnico imposible para la época. Empecemos por lo obvio en ventilación. La Biblia menciona el Zohar,
En hebreo probablemente no era una ventanita, era una abertura continua de un codo de alto 45 centímetros, rodeando todo el perímetro superior del arca en todo el perímetro, una franja de medio metro corriendo alrededor de 135 metros en la parte superior. Esto creaba ventilación pasiva perfecta. El aire caliente de miles de animales de sangre caliente sube por convección térmica. Ese aire viciado cargado de dióxido de carbono escapa por arriba. Aire fresco entra por abajo. Flujo constante sin mecanismos en convección natural. Física pure. Y funcionó suficiente para mantener vivos a miles de animales, un año en espacio cerrado. Los cálculos muestran que la densidad animal en el arca era menor que granjas industriales actuales de pollos. Y esas funcionan sin ventilación mecánica especial. Solo aberturas estratégicas. Noé tenía 45 centímetros en todo el contorno superior. El aire circulaba perfectamente. Pero la ventilación es solo el principio. Ahora viene la parte que separa esto de cualquier construcción antigua. Distribución de agua. Puede sobrevivir semanas sin comida, pero solo días sin agua. 16.000 animales necesitan hidratación constante, más 8 humanos an ano entero. Incluso medio litro diario por animal son 8.000 litros cada día an 8.000. Durante 377 días. Más de 3 millones de litros totales. Pero aquí está lo brillante. Noé no necesitaba almacenar 3 millones porque afuera llovía. 40 días consecutivos llovió. Agua por todos lados. El problema no era conseguirla. Era recolectarla, almacenarla y distribuirla. Y aquí el diseño de 3 niveles con techo inclinado cobra significado diferente. El techo probablemente era a 2 aguas inclinado para que agua no se acumulara añadiendo peso. Esa inclinación significa que lluvia fluía naturalmente hacia bordes, con canaletas simples de madera dirigiendo agua hacia tanques. En el tercer nivel tienes recolección pasiva, sin bombas, sin energía, en solo gravedad y diseño, y con agua almacenada. Arriba la distribución es simple. Tuberías de bambú o madera hueca transportan por gravedad desde tanques superiores hasta bebederos en niveles inferiores. Los chinos usaron bambú así durante milenios. Tecnología antigua pero efectiva. Bebederos automáticos no son modernos. Son dispositivos mecánicos básicos usando sifón o válvulas simples, manteniendo nivel constante. Cuando el animal bebe, el nivel baja y más agua fluye automáticamente. Sin electricidad, sin supervisión constante. Autorregulado. Y si Noé implementó esto, de repente 8 personas manejan necesidades hídricas de 16.000 animales sin trabajar 24 horas. El sistema trabaja solo. Ellos solo monitorean tanques y tuberías. Durante 40 días de lluvia los tanques se llenan automáticamente. Después tienen reservas enormes. Y nadie menciona esto. El arca flotaba sobre agua. Agua dulce mezclada con salada pero con lluvia constante diluyendo océanos. El contenido de sal en superficie sería menor. Podrían haber usado esa agua filtrada con telas posiblemente. El agua no era recurso escaso. El diseño inteligente era la clave. Ahora hablemos de comida. Porque agua es una cosa, pero alimentar 16.000 bocas un año es complejidad diferente. La Biblia dice claramente que Noé llevaba comida suficiente para más de un año. Eso significa almacenamiento masivo. Y aquí los compartimientos internos cobran sentido. La estructura no era espacio abierto gigante. Estaba dividida en compartimientos en muchos, y no solo para organizar animales. Para optimizar almacenamiento de recursos. Piensa en almacén moderno. Mejores diseños usan estanterías verticales, maximizando espacio hacia arriba. Aplica ese principio a 3 niveles. El tercer nivel probablemente servía como almacén principal. Granos, vegetales secos, forraje comprimido, todo en compartimientos cerrados, protegido de humedad y roedores, y desde arriba usando gravedad podías dejar caer porciones hacia niveles inferiores por conductos simples. Alimentadores automáticos. Esto no es ciencia ficción, es lo mismo que comederos de pájaros hoy. Contenedor lleno con apertura en base. Gravedad hace que más comida caiga cuando comen. Se mantiene lleno sin intervención. En escala masiva, 8 personas alimentan miles sin pasar cada minuto, distribuyendo manualmente. Dejas caer grandes cantidades desde arriba, y el sistema se encarga durante días. Esto explica por qué animales jóvenes eran importantes comen menos, se adaptan a dietas más simples. Además, hay otro factor que suena místico, pero tiene base científica real. Muchos animales confinados en espacios oscuros o bajo estrés prolongado entran naturalmente en estados de torpor o hibernación. Metabolismo se ralentiza. Duermen más, comen menos. Osos hibernan meses con metabolismo mínimo. Reptiles entran en brumación. Mamíficos pequeños reducen funciones vitales cuando ambiente lo requiere. Es posible que porción significativa de animales en arca entrara en algún estado de conservación de energía. La Biblia no lo especifica, pero biológicamente tiene sentido. Perfecto. Ambiente oscuro, tranquilo, movimiento constante pero suave del arca flotando.
temperatura estable por aislamiento de paredes de madera, exactamente las condiciones que inducen hibernación. Si incluso 30 o 40% pasaron tiempo en baja actividad metabólica, los requisitos de comida y agua se reducen dramáticamente, y el trabajo de cuidado se vuelve manejable para 8 personas. Ahora el elefante en la habitación, literalmente, el estiércol. 16.000 animales produciendo desechos diariamente. Un año. Es problema logístico masivo. Toneladas de excremento, toneladas de orina, acumulándose en espacio cerrado. Si no manejas esto correctamente, todos mueren por enfermedades o gases tóxicos como metano y amoníaco. Entonces, ¿cómo lo resolvió Noé? La respuesta probablemente está en pisos inclinados con sistemas de drenaje, no es especulación. Es ingeniería básica usada en establos durante miles de años. Si construyes pisos de compartimientos con ligera inclinación y creas canales de drenaje en bordes, los líquidos fluyen naturalmente hacia puntos de recolección. Gravedad hace el trabajo. Desechos sólidos podrían ser barridos regularmente hacia esos canales o áreas temporales. Y aquí el detalle crucial, el arca tenía una sola puerta en el costado, grande probablemente en nivel más bajo cerca de línea de flotación. ¿Por qué? Porque esa ubicación permite descargar desechos directamente al agua. Abre secciones selladas de la puerta en nivel inferior y desechos acumulados caen al océano. El diluvio se lleva todo. Sin acumulación, sin sobrecarga de peso, el océano mismo se convierte en sistema de eliminación. Y esto explica por qué la puerta estaba en costado y no en punta o techo. Accesibilidad para mantenimiento sin comprometer estabilidad. Puedes abrir secciones pequeñas sin inundar interior con compuertas selladas y bloqueos simples. Constructores de barcos de madera usaron escotillas selladas durante milenios. Noé sabría implementar esto. Piensa en la combinación de todos estos sistemas. Ventilación por convección, manteniendo aire fresco. Recolección de agua y distribución por gravedad, manteniendo hidratación. Alimentadores automáticos por gravedad, manteniendo animales alimentados. Pisos inclinados con drenaje, llevando desechos a eliminación. Animales jóvenes, consumiendo menos recursos. Posible hibernación, reduciendo necesidades metabólicas. Todo trabajando juntos simultáneamente. Esto no es un barco. Es una máquina de supervivencia, diseñada con precisión que no debería existir en mente de hombre antiguo. Y funcionó. Sabemos que funcionó porque estás aquí. Tu familia descendió de esos 8 sobrevivientes. Cada animal hoy tiene linaje trazable hasta un par que entró en esa estructura hace 4.000 años. Pero espera, todavía no llego a la parte más impactante. Porque hasta ahora hablé de sistemas internos, logística, vida diaria dentro del arca. No. Hablé de la estructura misma. De cómo diablos Noé construyó una caja de madera de 135 metros que no se partió en dos bajo su peso, cuando olas del diluvio la azotaban como juguete. Y aquí es donde ingeniería naval moderna se arrodilla ante genio antiguo. Porque cuando ingenieros analizaron proporciones del arca descubrieron algo que los dejó sin palabras. La relación 6:1 entre longitud y anchura no es solo estética, es proporción óptima para maximizar estabilidad sin sacrificar espacio. Si haces barco más ancho resiste mejor balanceo lateral, pero se vuelve ineficiente y difícil de construir. Si más estrecho ganas longitud, pero pierdes estabilidad y puedes volcarte. 6:1 es punto dulce en equilibrio perfecto, y Noé lo clavó en primer intento. Sin prototipos, sin pruebas, sin computadoras, solo instrucciones que recibió y ejecución perfecta. Pero se pone mejor. La relación 10:1 entre longitud y altura es más crítica. Esa proporción específica permite que estructura resista 2 fuerzas devastadoras que destruyen barcos: el arching y el sagging. Déjame explicar por qué es fundamental. Cuando ola gigantesca levanta centro de barco, las puntas de proa y popa quedan suspendidas en aire. El peso de esas secciones intenta doblar barco hacia abajo en ambos extremos. Eso es sagging. El barco se arquea como hamaca y puede partirse por mitad fuerza bruta. Por contrario, cuando 2 olas grandes levantan ambas puntas simultáneamente, el centro queda suspendido entre ellas. Ahora barco se arquea hacia arriba como puente. Eso es arching. Y fuerza de tensión en centro puede quebrar estructura. Constructores navales aprendieron a lidiar con esto después de siglos de desastres. Desarrollaron fórmulas, proporciones específicas que minimizan estos efectos. Y proporción que funciona mejor para barcos largos de madera es 10:1 entre longitud y altura. Exactamente lo que Dios dijo a Noé. Exactamente. Entonces, Noé fue ingeniero naval más brillante que jamás existió, con conocimientos que humanidad no alcanzaría hasta milenios después, o recibió instrucciones de alguien que entendía física estructural avanzada. Y aquí muchos escépticos se quedan sin argumentos, porque puedes dudar de historia religiosa, puedes cuestionar lo sobrenatural, pero no puedes cuestionar matemáticas. Las proporciones del arca son
ingenierilmente perfectas. Y eso es hecho verificable. Los estudios de Agencia de Investigación Naval de Corea del Sur en 1992, si escuchaste bien, Agencia Naval de País Moderno estudió Arca de Noé, confirmaron que esas proporciones bíblicas producían embarcación más estable posible para su tamaño y propósito. No era para navegar con velocidad, era para flotar de manera estable sin volcarse ni partirse, exactamente lo que necesitabas en diluvio global, con olas impredecibles y mar furioso. El diseño era perfecto para su función. Ahora déjame llevarte más profundo, porque estructura misma, materiales usados, revelan otro nivel de conocimiento sofisticado que no debería estar ahí. La Biblia especifica que Arca fue construida con madera de gofer. Gofer es palabra hebrea que aparece una sola vez en toda Biblia. Solo en este pasaje sobre Arca nadie sabe con certeza qué árbol específico es gofer hoy. Se perdió en traducción y tiempo. Pero estudiosos sugieren varias posibilidades: ciprés, cedro o algún tipo de madera resinosa similar. ¿Por qué es importante? Porque todas esas maderas tienen propiedades específicas que las hacen ideales para construcción naval. Son resistentes a putrefacción, relativamente ligeras pero extremadamente fuertes. Tienen resinas naturales que repelen agua. Son flexibles, lo que significa que pueden doblarse ligeramente bajo presión sin quebrarse. Si Noé eligió ciprés, eligió una de mejores maderas para barcos que existe. Los fenicios usaban ciprés para sus flotas comerciales. Constructores navales mediterráneos lo prefirieron durante siglos. Es madera legendaria por durabilidad en ambientes marinos. Pero madera sola no basta. Necesita sellarla, impermeabilizarla y aquí Biblia es específica otra vez. Noé cubrió Arca por dentro y fuera con brea o betún. Betún es básicamente alquitrán, derivado de petróleo que se encuentra naturalmente en depósitos superficiales en Medio Oriente. Babilonios lo usaban para pegar ladrillos, egipcios para embausaumar, y constructores de barcos de mundo antiguo para impermeabilizar, porque betún cuando se aplica caliente y se deja enfriar forma sello flexible e impermeable, agua no pasa. Y si cubres toda superficie interna y externa de casco de madera con betún, has creado barrera doble contra filtraciones. Esto no es ingenio único, es conocimiento técnico aplicado correctamente. Pero aquí detalle que me fascina. La palabra hebrea usada para betún en este pasaje es kofer, que comparte raíz etimológica con kapar, que significa cubrir o expiar. Hay simbolismo lingüístico imposible de ignorar. Betún cubre Arca para protegerla del juicio de aguas, así como expiación cubre al pecador para protegerlo del juicio de Dios. El lenguaje mismo está codificado con significado. Pero volvamos a ingeniería. Estructura interna del arca probablemente usaba sistema de vigas y refuerzos transversales, que constructores navales llaman cuadernas. Son costillas del barco. Corren perpendiculares a longitud de embarcación y distribuyen fuerzas laterales. Sin cuadernas adecuadas, un casco largo de madera simplemente se retorcería y abriría bajo presión. Con cuadernas correctamente espaciadas, estructura se vuelve increíblemente rígida. Constructores de barcos vikingos dominaron esto. Constructores chinos de juncos lo perfeccionaron. Y Noé 4000 años antes tuvo que implementar mismo principio, porque sin el arca no habría sobrevivido ni una semana. Además de cuadernas transversales, necesitas refuerzos longitudinales, vigas largas que corren de proa a popa atando toda estructura junto. Se llaman longitudinales o stringers en terminología naval, y su función es evitar que barco se doble verticalmente bajo sagging o arching. Es ingeniería básica de vigas. Cuanto más larga es viga, más refuerzos internos necesitas para evitar que se doble bajo su peso. Un edificio de 135 metros necesitaría columnas de soporte a intervalos regulares. Un barco de 135 metros necesita vigas longitudinales masivas. Y Noé tuvo que calcular dónde colocarlas, en cuántas necesitaba, qué tamaño debían tener. Todo sin fórmulas escritas, sin calculadoras, sin experiencia previa construyendo algo de esta escala. Y sin embargo, lo hizo. Y funcionó suficiente para sobrevivir más de un año flotando, en condiciones que habrían destruido cualquier otra embarcación de su época. Ahora piensa en tiempo de construcción. Tradición dice que Noé tardó 120 años en construir arca. 120 años. Suena como eternidad. Pero cuando entiendes escala del proyecto de repente tiene sentido perfecto, porque no hablamos de construir barquito en patio trasero. Hablamos de estructura de 135 metros hecha enteramente de madera. Cada tabla, cada viga, cada cuaderna acotada a mano, con herramientas de bronce o hierro primitivo. Sin sierras eléctricas, sin grúas, sin camiones para transportar materiales. Todo con fuerza humana y animal. Si tienes equipo de trabajadores, digamos 10 o 20 personas ayudando a Noé y sus hijos, y trabajas constantemente durante 120 años, de repente el proyecto se vuelve factible. Difícil, pero factible: talar árboles, transportar troncos, cortarlos,
en tablas, darles forma, ensamblarlos o ensellarlos con betún. Construir 3 niveles. Instalar compartimientos internos, crear sistemas de ventilación, distribución de agua-drenaje, son décadas de trabajo continuo. Y aquí punto que nadie menciona, no error. Biblia lo llama pregonero de justicia. Él estaba advirtiendo al mundo sobre diluvio que venía. Él estaba dándoles tiempo para arrepentirse. Y mientras predicaba, construía. El arca misma era su sermón. Cada día que trabajaba en esa estructura masiva, la gente podía verla crecer. Podían burlarse de él como sin duda lo hicieron, pero no podían ignorar evidencia física de su mensaje. 120 años es suficiente tiempo para que estructura física del arca se convirtiera en testimonio visible de advertencia de Noé. Y cuando finalmente llegó diluvio, cuando aguas comenzaron a subir, y gente vio que ese monstruo de madera efectivamente flotaba, mientras mundo se ahogaba, ya era demasiado tarde. Ahora piensa en el momento en que esa puerta se cerró. Biblia dice que Dios mismo cerró la puerta. Eso no es solo simbolismo espiritual, es ingeniería de supervivencia. Porque una vez que puerta estaba sellada, arca se convertía en sistema completamente cerrado, autocontenido, aislado del caos exterior. Y todo lo que habían construido durante 120 años, todos los sistemas que habían instalado, tenían que funcionar perfectamente. No había plan B, no había rescate, no había puerto seguro al que navegar. Solo había flotar y sobrevivir hasta que aguas bajaran. Y eso tomó más de un año, 377 días. Imagina presión psicológica. No solo carga física de cuidar miles de animales, sino peso mental de saber que todos los demás estaban muertos. Tu mundo entero destruido. Todas las ciudades inundadas. Todas las personas que conociste ahogadas en solo ustedes 8. Solo esos animales, flotando sobre océano global que había borrado toda evidencia de civilización. El estrés sería insoportable. Y sin embargo, lo manejaron, porque el diseño del arca no solo resolvía problemas físicos, también creaba ambiente de trabajo sostenible para cuidadores. Los 3 niveles no eran solo para separar animales, eran para crear zonas de trabajo eficientes. Nivel superior probablemente era almacén principal y área de vivienda familiar. Luz natural entrando por sewer, ventilación constante, acceso a tanques de agua. Segundo nivel probablemente albergaba animales medianos y áreas de procesamiento de alimentos. Nivel inferior, más cercano al agua, tenía animales más grandes y sistema de eliminación de desechos. Todo organizado según función y necesidad. Esto no es casualidad. Es planificación deliberada. Y aquí viene algo que muy pocas personas consideran. El sonido en miles de animales encerrados en espacio de madera produciría nivel de ruido constante que podría volverse enloquecedor. Mugidos, ladridos, rugidos, chillidos, graznidos, todo rebotando en paredes de madera durante meses. Pero madera, especialmente madera gruesa como la usada en arca, absorbe sonido. Es aislante acústico natural. Compartimientos separados dividirían sonido, evitando que todo se mezclara en caos auditivo. Y 3 niveles proporcionaban distancia vertical entre fuentes de ruido. Familia de Noé viviendo en nivel superior estaría significativamente aislada del ruido de animales en niveles inferiores. Incluso eso está pensado. Incluso eso está diseñado. Nada en esta estructura es accidental. Cada detalle sirve un propósito. Ahora hablemos de algo que nadie menciona: la oscuridad. Porque sewer, esa abertura de ventilación en parte superior, proporcionaba algo de luz durante día. Pero Mayo era parte del interior del arca, habría estado en penumbra o completa oscuridad, especialmente niveles inferiores en cómo trabajaban ahí. Respuesta es obvia pero fácil de olvidar. Lamperas DSI, antorchas en fuego controlado. Humanidad había dominado fuego durante miles de años antes del diluvio. Noé sabría cómo usar fuego de manera segura en ambiente de madera. Lámparas de aceite en lugares estratégicos protegidas en nichos de piedra o metal incrustados en pared. Fuego controlado para iluminación y también para cocinar. Porque familia de Noé necesitaba comer alimentos cocidos. Y cocinar requiere fuego. Pero aquí está el problema. Fuego en estructura de madera llena de materiales inflamables como paja y forraje seco es receta para desastre. Un solo accidente y todos se queman, todos mueren. Entonces, ¿cómo lo manejaron? Respuesta está en diseño de compartimientos. Si tienes zona específica construida con aislamiento de piedra o metal dedicada exclusivamente a cocinar, puedes contener fuego de manera segura. Un fogón central en nivel superior con chimenea que lleva humo hacia arriba y fuera a través de su resolvería problema. Marineros han usado fogones a bordo de barcos de madera durante siglos, sin incendiar embarcaciones. Es cuestión de construcción correcta y precaución constante. Noé tenía 120 años para perfeccionar estos detalles, y tenía instrucciones divinas guiándolo. Combinación de sabiduría humana y diseño sobrenatural, creó algo que funcionó. Porque funcionó, tienes que recordar eso cada vez que surja duda. Prueba de que funcionó
es que estás vivo. Tu existencia es evidencia de que Arca cumplió su propósito. Ahora déjame llevarte a aspecto del diluvio que a menudo se malinterpreta. La escala temporal. Mayoría piensa que llovió 40 días y luego todo terminó. Pero eso es radicalmente incorrecto. Llovió 40 días. Esa fue solo fase inicial. Agua siguió subiendo durante 150 días. 5 meses completos en que nivel del agua aumentaba continuamente hasta cubrir montañas más altas por más de 6 metros. 6 metros por encima de picos más altos. Planeta entero era océano. No había tierra visible en ninguna parte. Y luego muy lentamente agua comenzó a retroceder, pero ese retroceso tomó meses adicionales. Arca encalló en montañas de Ararat día 17 del 7º mes, pero cimas de montañas no fueron visibles hasta primer día del 10º mes, y Noé no salió del arca hasta día 27 del 2º mes del año siguiente. Haz cuentas. Son 377 días desde que entraron hasta que salieron. Más de un año flotando, y durante todo ese tiempo Arca tuvo que mantener su integridad estructural. Olas del océano alimentadas por vientos que Dios mismo envió para acelerar evaporación y drenaje del agua, habrían azotado constantemente el casco. Fuerzas de torsión, arching, sagging, todo actuando sobre estructura día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y la madera aguantó. Juntas selladas con betún, no cedieron. Cuadernas y longitudinales distribuyeron fuerzas correctamente. El diseño funcionó bajo condiciones que ningún otro barco de madera de su época habría sobrevivido. Y aquí está evidencia que cierra círculo. Cuando ingenieros navales coreanos estudiaron diseño del arca en 1992, no solo confirmaron que proporciones eran óptimas, hicieron algo más. Construyeron modelos a escala. Probaron esos modelos en tanques de olas, simulando condiciones extremas de mar, y descubrieron algo asombroso. El arca, con su diseño de caja alargada, sin sistema de propulsión, sin timón, sin velas, era prácticamente imposible de volcar. Podrías golpearla con olas desde cualquier ángulo. Podrías simular tormentas catastróficas. Y Arca simplemente se estabilizaba sola, se autoequilibraba. Fuerzas de buoyancia distribuidas uniformemente a lo largo de su longitud la mantenían derecha. Forma rectangular con fondo plano proporcionaba base amplia, que resistía volteo lateral, y altura relativamente baja comparada con su longitud significaba que centro de gravedad estaba bajo, aumentando estabilidad. En términos técnicos, Arca tenía lo que ingenieros navales llaman momento de restauración extraordinariamente alto. Eso significa que cuando fuerza externa la inclinaba a fuerzas internas generadas por su diseño, la empujaban de regreso a posición vertical, automáticamente. No necesitabas hacer nada. Física hacía el trabajo. Y esto explica por qué el relato bíblico nunca menciona a Noé. Navegando Arca no había hacia dónde navegar. No había puerto de destino. Solo había flotar y sobrevivir. Y diseño de estructura garantizaba que flotara de manera estable, sin intervención humana constante. Dios diseñó embarcación que funcionaba pasivamente, que hacía su trabajo sin requerir habilidades náuticas avanzadas de sus ocupantes. Porque Noé no era marinero experimentado, era predicador, un constructor que siguió instrucciones. Y esas instrucciones produjeron algo tan ingenierilmente perfecto que expertos modernos no pueden mejorarlo significativamente. Piensa en lo que esto significa. Si tomas cualquier otra estructura de antigüedad, pirámides, templos, palacios, acueductos, y la analizas con ingeniería moderna, generalmente encuentras formas de mejorarla. Encuentras ineficiencias. Encuentras soluciones que funcionaron pero que no eran óptimas. Pero con Arca, cuando ingenieros navales la examinan, lo que encuentran es que no hay mucho que cambiar. Proporciones son correctas, el diseño es funcional. Sistemas pasivos que implementas son exactamente los que deberían estar ahí. Es como si alguien con conocimiento completo de física estructural, dinámica de fluidos y comportamiento de materiales hubiera diseñado embarcación desde cero con objetivo claro en mente. Máxima supervivencia con mínima intervención humana. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que necesitaban. Porque cuando finalmente las aguas retrocedieron, cuando Arca encalló en montañas de Ararat, cuando Noé abrió esa puerta después de más de un año y vio tierra seca otra vez, todo había cambiado. El mundo que conocían había desaparecido. Ciudades borradas. Civilizaciones extintas. Toda evidencia de vida humana fuera de Arca simplemente no existía más. Solo quedaban 8 personas y animales suficientes para repoblar planeta entero. La presión de ese momento debe haber sido abrumadora. Salir y enfrentar mundo vacío. Comenzar de nuevo desde cero. Pero tenían algo que nadie más tuvo jamás. Tenían conocimiento técnico preservado en sus mentes. Conocimiento de cómo construir. COMODS Agar.
cómo resolver problemas imposibles, porque construir arca les había enseñado más que solo carpintería. Les había enseñado ingeniería avanzada, gestión de recursos, planificación a largo plazo, trabajo en equipo bajo presión extrema. Esas 8 personas que salieron del arca no eran las mismas que entraron, habían sido forjadas en crisol de supervivencia más brutal imaginable, y llevaban consigo semillas de civilización futura. Cuando Noé construyó altar y ofreció sacrificio a Dios después de salir, no era solo acto religioso, era reconocimiento de que habían sobrevivido a algo que ningún ser humano debería poder sobrevivir, y que lo hicieron porque diseño divino se había mezclado con esfuerzo humano para crear algo extraordinario. El arca no era milagro en sentido de violar leyes de física, era milagro en sentido de aplicar esas leyes de manera tan perfecta que el resultado parecía sobrenatural. Cada sistema, cada proporción, cada detalle técnico apuntaba a una verdad inevitable. Esto fue diseñado por alguien que entendía creación a nivel fundamental, y ese alguien compartió ese conocimiento con hombre que estuvo dispuesto a escuchar, a obedecer, a trabajar durante 120 años en algo que el mundo entero consideraba locura. Y aquí llegamos al punto que debes entender. El verdadero secreto del arca no era solo ingeniería, era fe que se manifestaba en acción concreta, porque Noé podría haber recibido instrucciones perfectas, pero si no hubiera actuado, si no hubiera cortado primer árbol, clavado primer clavo, trabajado primer día, esas instrucciones no habrían significado nada. El conocimiento sin acción es inútil. Y Noé actúan durante décadas, mientras mundo se burlaba, mientras todos pensaban que estaba loco. Él siguió construyendo, siguió predicando, siguió advirtiendo. Y cuando llegó el momento cuando las aguas comenzaron a subir, todo ese trabajo, toda esa preparación, toda esa obediencia, se convirtió en diferencia entre vida y muerte para única familia que sobreviviría. Piensa en personas que rechazaron su mensaje. Personas que vieron arca crecer durante años, que tuvieron cientos de oportunidades para cambiar de opinión, para entrar, para salvarse, pero no lo hicieron. Porque no creían que diluvio vendría, no creían que necesitaban salvación. Y cuando finalmente vieron que Noé tenía razón, cuando agua comenzó a subir y corrieron hacia arca, la puerta ya estaba cerrada. Dios mismo la había sellado. No había entrada, no había segunda oportunidad. Y murieron, todos murieron, excepto 8. Esa es realidad brutal del diluvio que a menudo se suaviza en versiones infantiles. Toda la humanidad excepto familia de Noé fue borrada. Cada hombre, mujer y niño que rechazó advertencia pereció en aguas del juicio. Es historia más aterradora jamás contada, y es real en los depósitos de fósiles que encontramos por todo planeta. Cuentan esa historia. Animales enterrados rápidamente en sedimentos de agua. Formaciones geológicas que muestran evidencia de catástrofe acuática masiva. Leyendas de diluvio en más de 200 culturas diferentes alrededor del mundo, todas contando básicamente misma historia. Hubo diluvio. Hubo familia que sobrevivió en barco, hubo nuevo comienzo. La evidencia está ahí, si estás dispuesto a verla. Pero más allá de evidencia física, está la lección que esta historia grita a través de milenios. Preparación salva vidas. Obediencia, advertencia divina, marca diferencia. Y conocimiento aplicado correctamente puede vencer desafíos imposibles. Noé no era superhombre. Era hombre normal con tarea imposible, pero tenía 2 cosas. Tenía instrucciones claras de Dios y tenía disposición para seguirlas, sin importar qué. Esa combinación lo convirtió en salvador de humanidad, en preservador de vida animal, en constructor de estructura más importante que jamás haya existido. Y cuando salió de arca después de año de encierro, vio algo que ningún otro ser humano excepto Adán había visto. Un mundo completamente limpio, sin ciudades, sin corrupción visible, sin violencia en calles, solo tierra esperando ser repoblada. Era segunda oportunidad para humanidad, nuevo comienzo. Y de esa familia de 8, brotarían todas naciones que conoces hoy. Cada persona viva en este planeta desciende directamente de Noé y sus hijos, Shem, Cam y Jafet. De esos 3 hombres vinieron todas razas, todos pueblos, todas culturas. La diversidad humana que ves hoy estaba codificada genéticamente en esas 3 líneas familiares. Y esto no es solo teología. Es genética verificable. Los estudios de ADN mitocondrial y cromosoma y muestran que humanidad actual pasó por cuello de botella poblacional, un momento en historia donde números de humanos se redujeron drásticamente antes de expandirse nuevamente. La ciencia confirma que hubo evento catastrófico que redujo población humana a números muy pequeños, y luego esa población pequeña se expandió rápidamente repoblando planeta. Exactamente lo que narrativa del diluvio describe. Las piezas encajan, historia encaja, evidencia geológica encaja, evidencia genética encaja, y diseño de arca encaja perfectamente con lo que sabemos sobre ingeniería naval. Todo apunta a misma conclusión. Esto sucedió, no es mito,
No es leyenda exagerada, es historia real preservada en texto bíblico, con precisión asombrosa. Y cuando entiendes sistemas técnicos internos del arca, cuando ves cómo cada problema imposible tenía solución práctica incorporada en diseño, de repente toda historia cobra sentido de manera que nunca tuvo antes. No necesitas fe ciega para creer en arca, necesitas entender ingeniería, y cuando entiendes ingeniería la fe se vuelve razonable, porque lo que Noé construyó no podría haber funcionado si no hubiera sido diseñado correctamente. Wife, la prueba es que estás aquí en respirando vivo descendiente directo de aquellos 8 sobrevivientes. Tu ADN lleva marcas de ese cuello de botella poblacional. Tu existencia es testimonio viviente de que Arca hizo su trabajo. Y ahora entiendes por qué esta historia importa. Porque no es solo cuento religioso para niños, es registro histórico de evento más catastrófico y más importante en historia humana, después de creación misma. Es evidencia de que Dios juzga pecado, de que advertencias divinas son reales, de que preparación y obediencia literalmente salvan vida, y de que conocimiento técnico avanzado existía en mundo antiguo de formas que apenas comenzamos a comprender. Los constructores de pirámides sabían más de lo que les damos crédito. Los antiguos navegantes tenían conocimiento náutico sofisticado. Y Noé tenía acceso a sabiduría de ingeniería que no debería haber existido en su época, a menos que esa sabiduría viniera de fuente que trasciende tiempo y conocimiento humano, de creador que entiende cada ley física porque él las escribió. Y cuando ese creador te da instrucciones específicas para construir algo, esas instrucciones van a ser perfectas. Van a funcionar, van a lograr exactamente lo que se supone que logren. Y eso es exactamente lo que pasó con Arca. En cada detalle que Dios especificó, sirvió propósito crítico, nada era arbitrario, nada era decorativo. Todo era necesario. Y Noé lo construyó exactamente como se le dijo, sin atajos, sin modificaciones basadas en su propia sabiduría. Solo obediencia pura a diseño divino. Y esa obediencia salvó al mundo. Porque si Noé hubiera decidido cambiar proporciones, hacer arca más angosta, para ahorrar madera, o más baja para usar menos material, o eliminar sistema de ventilación porque parecía complicado, habría muerto, todos habrían muerto, y tú no estarías aquí. La precisión importaba, el diseño importaba, seguir instrucciones exactamente importaba. Y esta es lección que resuena a través de tiempo. Cuando Dios da instrucciones específicas, hay razón para cada detalle. Puede que no entiendas por qué en momento, pero si obedeces, descubrirás que todo tenía propósito. Todo era necesario. Todo trabajaba junto para lograr objetivo que trasciende tu comprensión inmediata. Noé no entendía por completo por qué proporciones tenían que ser exactamente 6:1 y 10:1. No tenía acceso a estudios de ingeniería naval moderna, pero siguió instrucciones. Y proporciones resultaron ser perfectas. Eso es fe inteligente. No es creer sin evidencia. Es confiar en fuente de conocimiento superior, mientras actúas en base a lo que te dice. Y resultados hablan por sí mismos. Arca funcionó. Sobrevivió. Preservó vida, cumplió su misión imposible. Y dejó legado que persiste hasta hoy. Cada vez que ves arcoíris estás viendo recordatorio de promesa que Dios hizo después del diluvio. Nunca más destruiría tierra con agua. Nunca más inundaría planeta completo. El arco iris es señal de ese pacto. Y cada vez que aparece en cielo después de tormenta, es como si Dios estuviera diciendo: recuerda lo que hice. Recuerda lo que prometí. Recuerda que soy Dios de juicio, pero también de misericordia. Porque incluso en medio de juicio más severo que humanidad, jamás experimentó Dios proveyó camino de escape. Proveyó arcan, proveyó diseño perfecto, proveyó tiempo para construir, proveyó advertencia durante 120 años, hizo todo lo posible para que personas se salvaran. Pero al final solo 8 eligieron creer. Solo 8 entraron. Y esa es realidad más aterradora de toda historia. No que Dios juzgó, sino que casi nadie aceptó salvación que Él ofrecía. La puerta estaba abierta durante décadas. Cualquiera podría haber entrado, pero no lo hicieron. Y esa es misma situación hoy. Dios ofrece salvación a través de Jesucristo. Puerta está abierta, invitación está extendida. Pero mayoría rechaza. Mayoría ignora, mayoría se burla, así como se burlaron de Noé. Y llegará día cuando esa puerta se cierre, cuando ya no habrá más oportunidades, cuando juicio vendrá y será demasiado tarde para cambiar de opinión. Esa es advertencia que Arca grita a través de siglos. Prepárate, escucha, obedecen, entra por puerta mientras todavía está abierta. Porque vendrá momento cuando se cerrará, y entonces no habrá plan B, no habrá segunda Arca. Solo habrá juicio. Pero para aquellos que están dentro, para aquellos que creyeron y obedecieron, hay seguridad perfecta. Hay protección completa. Hay vida abundante incluso en medio de caos exterior.
Esa es promesa, esa es esperanza, y esa es realidad que Arca demuestra físicamente. Puedes sobrevivir lo imposible si estás en lugar correcto, con preparación correcta, siguiendo diseño correcto. Noé lo probó a 8 personas. Lo vivieron, y miles de animales lo experimentaron, todos porque un hombre escuchó a Dios y actuó. Y ahora llegamos al final de este viaje. ¿Has visto secretos internos del arca, los sistemas de ventilación que mantenían aire fresco? Los mecanismos de distribución de agua por gravedad, los alimentadores automáticos, los sistemas de drenaje, las proporciones perfectas que ingenieros modernos no pueden mejorar, la madera correcta en el betún perfecto, las cuadernas y longitudinales que distribuían fuerzas, todo trabajando junto en sinfonía de diseño que solo puede explicarse como divino. Y has entendido que esto no es solo historia antigua, es advertencia presente en el llamado actual, es invitación abierta a entrar por puerta de salvación antes que se cierre para siempre, porque así como Dios juzgó mundo antiguo con agua, va a juzgar mundo presente con fuego. Esa es promesa bíblica. Próximo juicio no será diluvio. Será consumación final, y no habrá arca física que te salve. Solo hay Salvador espiritual en Jesucristo, a la puerta de salvación, el único camino al Padre. Y así como Noé predicó durante 120 años advirtiendo a personas cristianos, hemos estado predicando durante 2000 años advirtiendo a mundo. Vendrá juicio, vendrá fin, vendrá momento de cuentas finales. Y única pregunta que importará es esta: ¿estás dentro o fuera? ¿Aceptaste salvación que Dios ofrece o la rechazaste? Porque no habrá tercera opción, no habrá zona gris, solo habrá salvos y perdidos. Así como solo hubo 8 en arca y todos los demás perecieron en la historia. Se repite, los patrones permanecen. Y mensaje es claro. Dios es paciente, Dios advierte, Dios provee camino de escape. Pero eventualmente juicio viene, y entonces misericordia se acaba, justicia toma su lugar, y cuenta se ajusta. Esa es realidad que Arca revela, esa es verdad que sistemas internos perfectos demuestran, esa es lección que proporciones ingenieriles gritan. Esto fue real, esto funcionó, esto salvó vidas, y principios detrás de esto todavía aplican hoy. Escucha, advertencia, prepárate, entra por puerta. No esperes hasta que sea tarde, porque cuando aguas comenzaron a subir ya no había tiempo, cuando puerta se cerró ya no había entrada, y cuando diluvio terminó solo 8 quedaban vivos. No seas parte de mayoría que rechaza, sé parte de minoría que cree y obedece. Ahora déjame decirte algo personal. He estudiado este tema durante años. He analizado cada detalle técnico, he examinado cada argumento escéptico, y cada vez que profundizo más, cada vez que descubro otro nivel de sofisticación en diseño del arca, mi asombro aumenta. Porque esto no pudo haber sido accidente, no pudo haber sido suerte, no pudo haber sido humano trabajando solo. Esto requirió intervención divina, requirió conocimiento que trascendía época, requirió precisión que solo creador de universo podría especificar. Y cuando entiendes eso, cuando realmente captas magnitud de lo que Noé logró con ayuda de Dios, tu fe cambia. Deja de ser creencia ciega en cuentos de hadas. Se convierte en confianza razonada en Dios que diseña soluciones perfectas para problemas imposibles. Porque si Dios pudo diseñar arca que salvó humanidad de extinción completa, puede diseñar solución para cualquier problema que enfrentes. Si pudo dar a Noé instrucciones tan precisas que 4000 años después ingenieros navales no encuentran fallas, puede darte dirección clara para tu vida. Si pudo preservar 8 personas y miles de animales durante años de caos global, puede preservarte a ti en medio de cualquier tormenta que atravieses. Ese es Dios que servimos. Ese es Dios que te invita a conocerlo. Ese es Dios que todavía habla, todavía guía, todavía diseña soluciones imposibles para aquellos que confían en Él. Mensaje del arca. Para ti hoy es simple, pero profundo. No estás solo, no estás sin ayuda. No estás sin esperanza. Porque mismo Dios que capacitó a Noé para construir máquina de supervivencia perfecta, puede capacitarte a ti para enfrentar cualquier desafío. Mismo Dios que especificó cada detalle técnico del arca tiene plan específico para tu vida. Mismo Dios que selló puerta protegiendo a 8, mientras mundo moría, puede protegerte a ti en medio de caos que enfrentas. Solo necesitas hacer lo que Noé y su escáquer, obedecer a actuar incluso cuando no tiene sentido. Confiar incluso cuando todos piensan que estás loco. Persistir incluso cuando trabajo parece interminable. Porque al final obediencia salva. Preparación protege, y confianza en diseño divino nunca decepciona. Noé lo probó con su vida. Tú puedes probarlo con la tuya. Entonces, aquí está mi desafío para ti. Si esta historia te impactó, si estos secretos técnicos del arca te abrieron los ojos, si ahora ves conexión entre ingeniería antigua y fe real, no te quedes callado, comparte esto. Deja tu comentario abajo diciéndome qué parte te sorprendió más. ¿Qué detalle técnico te voló la mente?
¿Qué lección personal sacaste de historia de Noé? Quiero saber qué piensas, incluso si no estás de acuerdo con interpretación religiosa, incluso si eres escéptico sobre aspectos espirituales. Quiero escuchar tu perspectiva, porque conversación honesta sobre estos temas es como aprendemos todos. Es como profundizamos en verdad. Es como separamos hecho de ficción. Y créeme, después de investigar esto durante tanto tiempo, estoy convencido de que hechos apoyan narrativa bíblica mucho más de lo que mayoría imagina. Entonces comenta, comparte tu opinión. Y si encontraste valor en este análisis profundo, si apreciaste nivel de detalle técnico, si disfrutaste forma en que conectamos ingeniería antigua con fe moderna, dame un like, suscríbete al canal, activa notificaciones, porque seguiré creando contenido así. Seguiré desentrañando misterios bíblicos con lente de ciencia e ingeniería. Seguiré mostrando que fe y razón no son enemigos, sino aliados en búsqueda de verdad. Y necesito saber que hay audiencia para este tipo de contenido. Necesito saber que hay personas como tú que quieren más que historias superficiales de escuela dominical, que quieren profundizar, que quieren entender, que quieren ver cómo piezas encajan. Tu like, tu suscripción, tu comentario, me dicen que voy por buen camino, me dicen que este esfuerzo vale la pena, me dicen que hay otros ahí afuera que también quedaron fascinados por secretos del arca. Además, comparte este video. Envíalo a ese amigo que siempre cuestiona historias bíblicas, a ese familiar que piensa que religión es anticientífica, a ese conocido que nunca entendió cómo arca podría haber funcionado, porque este video responde esas objeciones. Este video muestra evidencia, este video conecta puntos de manera que pocos han visto antes. Y quiero terminar con esto. La historia del arca no es solo sobre pasado, es sobre futuro, tu futuro, porque así como Noé enfrentó juicio inminente y eligió prepararse, tú enfrentas eternidad inminente y debes elegir cómo prepararte. Puerta está abierta ahora, invitación está extendida, salvación está disponible, pero no será así para siempre. Vendrá momento cuando tiempo se acabe, cuando oportunidades se agoten, cuando puerta se cierre y entonces será tarde, demasiado tarde. Y no quiero que seas parte de aquellos que rechazaron advertencia. No quiero que seas parte de mayoría que ignoró llamado. Quiero que seas como Noé. Quiero que escuches cuando Dios habla. Quiero que obedezcas incluso cuando es difícil. Quiero que entres por puerta de salvación que es Jesucristo antes que sea tarde. Porque el mismo Dios que diseñó arca perfecta para salvar humanidad, diseñó plan perfecto de salvación para salvarte a ti. El mismo Dios que especificó cada detalle técnico que haría que arca funcionara, especificó cada detalle del sacrificio de Cristo que hace que tu salvación funcione. El mismo Dios que selló puerta del arca protegiendo a 8, sellará tu destino eterno cuando aceptes a Cristo. Y entonces nada podrá arrebatarte de su mano. Ninguna tormenta podrá ahogarte. Ningún juicio podrá destruirte, porque estarás dentro, protegido, en seguro, en salvo para siempre. Esa es promesa. Esa es esperanza. Esa es realidad que arca ilustra físicamente. Ahora es tu turno de responder. Comenta abajo en dame like. Suscríbete, comparte con otros. Y más importante que todo eso, responde al llamado de Dios en tu vida. Porque secretos del arca finalmente se reducen a esto. Dios salva, Dios protege, Dios preserva. A aquellos que confíen en Él, sea no esos, no nunca lo lamentes. Gracias por acompañarme en este viaje increíble a través del arca de Noé. Nos vemos en próximo video. Y recuerda, la puerta todavía está abierta, pero no lo estará para siempre.